El grupo está conformado por Silvia Valentina Rodríguez Delgado, Julián David Méndez Calderón y Santiago Lozano Gómez. Y por medio de estas diapositivas explicaremos el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Cuando la luz brilla en un metal, los electrones pueden ser expulsados de la superficie del metal en un fenómeno conocido como el efecto fotoeléctrico. En pocas palabras, el efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética, una luz visible o ultravioleta en general. También a este proceso suele llamársele fotoemisión y a los electrones que son expulsados de metal, fotoelectrones. En términos de su comportamiento y sus propiedades, los fotoelectrones no son diferentes de otros electrones. El prefijo "foto" simplemente nos indica que los electrones han sido expulsados de la superficie de un metal por la luz incidente. En la figura se ilustra la emisión de los electrones de una placa metálica, requiriendo de la energía que es absorbida de un fotón. La física del siglo XIX intentó explicar el efecto fotoeléctrico usando física clásica, sin embargo, fallaron. Esto llevó en última instancia al desarrollo de la descripción moderna de la radiación electromagnética, que tiene tanto propiedades de onda como de partícula. En 1887, Heinrich Hertz había observado que el detector de ondas electromagnéticas era más sensible si se iluminaba con luz ultravioleta. Investigó el fenómeno realizando experimentos específicos con una placa de metal, que era de zinc, conectada a un electroscopio e iluminada por luz ultravioleta, observando que se cargaba positivamente. Thomson pensó que era debido a que la luz ultravioleta arranca electrones de metal y Lennard lo comprobó poco después. Con base en la descripción clásica de la luz como una onda, hicieron las siguientes predicciones. La energía cinética de los fotoelectrones emitidos debería incrementarse con la amplitud de la luz y la razón de emisión de los electrones, que es proporcional a la corriente eléctrica, debería incrementarse con el aumento de la frecuencia de la luz. ¿Cómo llegaron a hacer estas predicciones? Para ayudarnos a entender por qué hicieron estas predicciones, podemos comparar una onda de luz con una ola. Imaginemos unas pelotas de playa que están en un muelle que se extienden hacia el océano. El muelle representa una superficie metálica, las pelotas de playa representan electrones y las olas del océano representan ondas de luz. Si una ola grande chocara contra el muelle, esperaríamos que la energía de esa ola grande mandara a volar las pelotas de playa fuera del muelle, con mucha más energía cinética comparada con una sola ola pequeña. Esto también es lo que pensaban los físicos que pasaría si se incrementara la intensidad de la luz. Se esperaba que la amplitud de la luz fuera proporcional a la energía de la luz. Se predijo que esa amplitud de la luz más alta resultaría en fotoelectrones con más energía cinética. Los físicos clásicos también predijeron que un incremento en la frecuencia de las ondas de luz, con amplitud constante, incrementaría la razón de electrones expulsados y por lo tanto aumentaría la corriente eléctrica medida. Al usar la analogía de las pelotas de playa, esperaríamos que las olas que golpearan el muelle más seguido dieran como resultado más pelotas de playa sacadas del muelle, en comparación con las olas del mismo tamaño que golpearían en el muelle menos seguido. El experimento. Lennard estudió el fenómeno construyendo un dispositivo en una ampolla de vidrio, en la que hizo el vacío, y en 1899 y 1902 comprobó que el número de electrones que arranca la luz incidente, es decir, la corriente eléctrica que se produce, depende de la intensidad de la luz y no depende de la longitud de onda. Y segundo, la energía de los electrones arrancados depende de la longitud de la luz y no depende de la intensidad. Este efecto, descubierto por Hertz y estudiado por Lennard, recibió el nombre de efecto fotoeléctrico por razones evidentes. Es decir, la energía cinética de los fotoelectrones se incrementa con la frecuencia de la luz. La corriente eléctrica permanece constante a medida que la frecuencia de luz aumenta. La corriente eléctrica aumenta con la amplitud de la luz
y la energía cinética de los fotoelectrones permanece constante a medida que la amplitud se incrementa. Es decir, este extraño comportamiento de la luz no podía explicarse con el modelo ondulatorio, ya que de acuerdo con este, los electrones absorbían energía de las ondas, que es proporcional a la amplitud de las mismas y nunca a la frecuencia o lo que es lo mismo al color. La llegada de Einstein. Estos resultados estaban completamente en desacuerdo con las predicciones basadas en la descripción clásica de la luz como onda. Para explicar qué estaba pasando, resultó que se necesitaba un modelo de la luz completamente nuevo. Ese modelo fue desarrollado por Albert Einstein, quien propuso que la luz a veces se comporta como partículas de energía electromagnética que ahora llamamos fotones. Einstein y la ecuación de Planck. La energía de un fotón se podría calcular usando la ecuación de Planck, donde la energía del fotón es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la luz. De acuerdo con la ecuación de Planck, la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la luz. La amplitud de la luz es, entonces, proporcional al número de fotones con una frecuencia dada. Einstein y el Premio Nobel. En 1905, Albert Einstein publicó un trabajo en el que ofrecía una explicación para el efecto fotoeléctrico, por la que le fue concedido años después el Premio Nobel. De acuerdo con Einstein, la luz está compuesta por pequeñas partículas de diferente energía de acuerdo con el color o frecuencia de la radiación. La energía es exactamente H por F, donde H es la constante de Planck, introducida por otro investigador para explicar la radiación emitida de un cuerpo cuando se calienta, y la F es la frecuencia. Estos corpúsculos de la luz fueron llamados fotones en 1926 por Gilbert Newton Lewis, nombre que han conservado hasta ahora. De acuerdo con Einstein, en el efecto fotoeléctrico, cada vez que se emite un electrón, desaparece un fotón, y la energía de salida del electrón es igual a la energía del fotón desaparecido menos la energía que lo mantenía unido a los núcleos positivos del metal. Esta energía es la equivalente a la energía de ionización de una molécula y suele llamarse función de trabajo. De nuevo volvemos a tener razones para sacar del baúl los recuerdos de la teoría corpuscular, donde la energía cinética de los electrones emitidos es igual a la energía del fotón absorbido, H por F menos la energía que lo mantenía unido a los núcleos positivos del metal, función de trabajo. Frecuencia de la luz y la frecuencia umbral P sub 0. Podemos pensar en la luz incidente como un chorro de fotones con una energía determinada por la frecuencia de la luz. Cuando un fotón golpea la superficie de un metal, la energía del fotón es absorbida por un electrón en ese metal. En la siguiente imagen se muestra la relación entre la frecuencia de la luz y la energía cinética de los electrones expulsados. En esta imagen, la frecuencia de la luz roja es menor que la frecuencia umbral en este metal, así que no hay electrones expulsados. La luz verde y la luz azul tienen mayor frecuencia que la frecuencia umbral, así que ambas causan fotoemisión. La luz azul de más alta energía expulsa electrones con una energía cinética más grande en comparación a la luz verde. La relación entre la energía cinética del fotoelectrón y la frecuencia de la luz. Durante el experimento se observó que si se bombardeaba la lámina a una determinada frecuencia, en algunos casos no iba a haber repulsión de electrones y en otros sí. Este valor se fue midiendo hasta que se le dio un nombre. Se le llamó la frecuencia umbral y se denominó con la letra V sub 0. Entonces se determinó que si la frecuencia que se emitía era mayor a V sub 0, este iba a expulsar electrones. Sin embargo, si era menor, no se iba a hacer. Y es lo que podemos observar en la primera gráfica. En el eje X, la frecuencia V, tenemos que entre 0 y V sub 0, como dijimos anteriormente, no se iban a expulsar electrones. Sin embargo, una vez sobrepasada esta medida, sí se hace. Para la segunda gráfica, tenemos que como la amplitud de la luz se mantuvo constante a medida que la frecuencia de la luz aumentaba,
el número de fotones absorbidos del metal se mantuvo constante. Por tanto, la razón a la que fueron expulsados siempre iba a ser constante, es decir, la corriente de electrones iba a ser constante. Tendencias de amplitud de onda. En términos de fotones, mayor amplitud significa más fotones. Entonces, esto resulta en más electrones expulsados, pues es lógico, más entradas igual a más salida, porque estamos hablando de choques. Él viene, choca, transmite su energía y el otro sale. Siempre y cuando esto solo ocurre si la frecuencia es mayor, porque como mencionamos anteriormente, si es menor al umbral, no va a ocurrir este fenómeno. Bien, entonces en la primera gráfica, el aumento de la amplitud causará que la corriente de electrones se incremente, y esto va a ser proporcional. Y en la segunda gráfica, el incremento de la luz no tiene efecto en la energía del fotón entrante. Entonces la energía cinética fotoelectrónica se va a mantener constante. Las matemáticas detrás del efecto fotoeléctrico. Para analizar la relación de la frecuencia, haremos uso de la ley de la conservación de la energía. Entonces tenemos que la energía total del fotón incidente debe ser igual a la energía cinética del electrón expulsado más la energía requerida para expulsar el electrón del metal. Esto es la letra phi que aparece aquí y recibe el nombre de función del trabajo. Ahora, como la frecuencia umbral V sub 0 y el valor phi cambian con cada metal, entonces podemos reescribirlo en términos de la frecuencia de la luz utilizando la ecuación de Planck, que es lo que tenemos en la segunda ecuación. Si reorganizamos estas ecuaciones en términos de la energía cinética de los electrones, obtenemos lo siguiente, que es la tercera ecuación. Y asimismo podemos obtener la siguiente ecuación para encontrar la velocidad del fotoelectrón que relaciona la energía cinética del electrón de la siguiente forma. Ahí tenemos que la energía cinética del electrón es igual a hb menos la energía de trabajo es igual a 1/2 de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado del electrón, donde la masa del electrón es la masa en reposo de un electrón de 9,1094 por 10⁻31 kilogramos. Conclusiones. Bien. Primero, que con el base en el modelo ondulatorio de la luz, los físicos predijeron que el aumento de amplitud de la luz incrementaría la energía cinética de los fotoelectrones emitidos, mientras que el aumento de la frecuencia incrementará la corriente medida. La segunda podemos tener que los experimentos mostraron que aumentar la frecuencia de la luz aumenta la energía cinética de los fotoelectrones, y aumentar la amplitud de la luz aumenta la corriente. La tercera es que, con base en estos descubrimientos, Einstein propuso que la luz se comportaba como una corriente de partículas llamada fotones, con energía E igual a h sub v. La tercera es que podemos observar que la función del trabajo es la cantidad mínima de energía requerida para introducir fotoemisión de electrones en la superficie de un metal específico. La cuarta es que la energía del fotón incidente debe ser igual a la función del trabajo del metal y la energía cinética del fotoelectrón, donde tenemos que la energía del fotón es igual a la energía cinética del electrón más la función del trabajo.